El acceso a la comunicación y a las nuevas tecnologías sigue creciendo en Venezuela a gran velocidad. Solo en este año, el número de hogares con computadora y con televisión por cable se duplicó. El acceso a Internet cambió para mejor la vida de mi familia. La comunicación móvil ha crecido 88% con el gobierno bolivariano y tenemos 6 veces más hogares con Internet. Esto es reducir la brecha digital. Esto es socialismo. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Saludos amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen varias lecturas de la actualidad y alguna muy pedagógica de la historia. Hoy vamos a repasar los muy dramáticos años de la década del 60, cuando estuvimos así, pero así, de una guerra nuclear, y aquí en nuestras narices. La famosa crisis de los misiles en Cuba, en plena Guerra Fría. En ese momento teníamos un teatro de operaciones nuclear exactamente en el norte franco, en el Caribe, un Kennedy que fue más allá de lo que cualquiera hubiera esperado, no solo en su mandato a la gente que mandó como Adlai Stevenson a las Naciones Unidas, sino en las decisiones que tomó en Washington y cómo se atrincheró en su posición. Y en aquel entonces, con una Unión Soviética, estaba el legendario señor Khrushchev al mando del poderío nuclear, y lo habían logrado colocar en la isla de Cuba, en plena Guerra Fría, lo que fue constatado por el sobrevuelo de los aviones espías con cámaras de altísima sensibilidad, y generó lo que todos sabemos, un drama que los que estábamos en edad suficiente para razonar lo que estaba ocurriendo, realmente estuvimos conteniendo la respiración hasta que se supo en qué terminaba aquello. 2 semanas inolvidables. Pero vamos a otro lado del mundo, vamos a Japón. En Japón culmina la reunión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Christine Lagarde y todos estos capitostes son los personajes de nuestros acontecimientos en pleno desarrollo, y las consecuencias, como de costumbre, las están pagando los pueblos. De manera que dejamos el continente americano, nos vamos por el Pacífico hacia el otro extremo, y terminando el fin de semana comenzaban las consecuencias de lo que hubo allí en Japón. Expresivas, creativas, las actitudes de todos los que protestaban, y razones les sobraban. Las protestas del ministro de Alemania, Wolfgang Schäuble, las duras críticas a la actuación de la eurozona contra la crisis actual, marcaron el encuentro anual del Fondo Monetario Internacional celebrado estos días en Tokio. De hecho, eso se sumó a las protestas de la juventud en la calle, que era la misma de la Europa y la de todo el mundo. En cualquier caso, la gente decía,
nuestro diario quehacer se está deteriorando. Bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional, la economía está peor. Y esta retirada trabajadora del campo en Fukuyama decía: el gobierno japonés debería gastar más dinero en la gente y en el norte de Japón, en Fukushima, que están sufriendo las consecuencias del terremoto y el accidente nuclear, y no darle tanto dinero al Fondo Monetario Internacional. Luego aparecieron los jóvenes diciendo lo mismo que se dice en Europa. Esta es la internacional de la juventud frustrada, ¿no? Nosotros somos el 99% y los súper ricos, que ellos estaban impersonando aquí, son los del 1%, pero están favoreciendo al 1% en contra de nosotros. Esto era el sábado, en el cierre de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Incluso estaba ya la activista brasileña Diana Aguiar presente en la capital nipona tratando al Fondo Monetario Internacional de institución fallida. De hecho, en la declaración final del encuentro, los 188 países miembros subrayaron la necesidad de una actuación decisiva, sobre todo en lo que respecta a Europa, y mencionaron de forma concreta que consideran que debe pasar cosas muy importantes para evitar que la crisis se extienda a todo el resto del mundo, que el tema no es solo de Europa. Mientras tanto, la señora Christine Lagarde, siempre sonriente, siempre ecuánime, siempre al margen de lo que ocurre en la calle, tanto en Europa, en su propio país, como en Japón, y siempre el leitmotiv es el mismo. Están hartos de los que dirigen la economía mundial, sean del lado que sean. Ahí tienen al inefable representante estadounidense, la Reserva Federal, Ben Bernanke. Mejoró la afeitada de la barba para este evento, pero no mejoró las ideas. Wolfgang Schäuble y el canciller del Exchequer, es decir, el ministro de Finanzas del Reino Unido, George Osborne, el titular del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa, y el vicegobernador del Banco del Pueblo de China, Ji Gang, que representa al secretario general del Fondo Monetario Internacional, que está junto a él, Jin Jianyai. Todo muy bonito, todo muy bien escenografiado, pero el cambio en la Unión Europea, dice, cuando se observan los datos objetivos, sorprende la fijación con Europa, declaró el presidente de la Asociación Alemana de Cajas de Ahorro, George Fahrenschon. Schäuble lo resumió con una queja: sale barato vapulear al euro. El ministro alemán debió llevarse una sorpresa en Tokio porque antes del viaje había programado un artículo en The Wall Street Journal en el que él y sus homólogos europeos llegaban a la cita por fin con buenas noticias, y todo salió al revés. Aquí está el titular del Comité Financiero y Monetario, Tharman Shanmugaratnam, del Fondo Monetario Internacional, y dice: hemos encontrado maneras de apoyar el crecimiento a corto plazo, incluso si el ambiente fiscal no se ha consolidado en algunos países, y también hemos encontrado medidas para un crecimiento amigable, para que haya una consolidación fiscal, y de manera tal que los impuestos puedan ser recogidos y los gastos sean ajustados a lo que se merece cada caso con el énfasis adecuado. Christine Lagarde dijo: todos reconocemos que, aunque creíble, el medio término fiscal de ajustes es necesario, y todos los avances en las economías tienen que ser adaptados a la realidad fuerte que estamos haciendo frente aquí. Obviamente necesitamos calibrar país por país sobre esta base. The fiscal cliff in the US and the uncertainties over how it will be resolved is a major uncertainty that affects the entire... Shanmugaratnam decía nuevamente: el precipicio fiscal de los Estados Unidos, oyeron bien, ¿no? El precipicio fiscal de los Estados Unidos y la inseguridad sobre cómo vamos a hacer frente a las mayores faltas de certidumbre en que afecta al mundo entero es la mayor dificultad de lo que tenemos que hacer frente. Pero necesitamos también
actuar, porque no actuar aquí sería absolutamente peor. Caras conocidas trataban de sacar partido aquí, y en Tokio Luis de Guindos hablaba de España, por supuesto. Que lógicamente el Tesoro español lo coteja, porque va viendo de dónde vienen las órdenes. Si me permite, yo creo que el ambiente es de mucho mayor optimismo con respecto a España de lo que era hace simplemente 3 o 4 meses. Bueno, él dice y redice y recalca que todo va mejor. Tout va très bien, Madame de la Marquise. En estos momentos hay un interés por lo que es la deuda pública española. Creo que es fundamental a futuro que la volatilidad de la deuda pública española, si se reduce, de alguna forma va a traer órdenes adicionales para la deuda pública española, y no solamente para la deuda pública española. Ven ustedes que hay una correlación también muy estrecha entre lo que es la diferencial de la deuda pública y lo que es las posibilidades de financiación de la economía española. El Fondo Monetario divulgó un comunicado final de la Asamblea de Tokio, ¿no? Y dijo: no se ha detectado objeción alguna a la recomendación que dimos a los países miembros, que era la de actuar. Tienen que actuar, deletreó ACTUAR la señora Christine Lagarde. Wolfgang Schäuble dijo: el segundo programa de ayuda para Grecia, ya implementado el año pasado, era mucho más duro de trabajar. Pero de acuerdo al sector privado, el PSI es del 53%, y recuerdo claramente que hubo muchísimo trabajo para convencer a los que estaban involucrados en que tenían que lograr esas metas. Por ahora las mantenemos en curso y parece que intentan cumplir. Pero aquí hay problemas internos, dificultades por el costo político de estas medidas que pueden empeorar las actividades de negocios. Es un verdadero desafío en el que deben creer. Grecia no puede seguir, ni nosotros podemos seguir, buscando una solución en la que todo el mundo sabe que no hay sustancia si no hay sacrificio. Fue bastante duro el hombre y dijo algunas generalidades tratando de suavizar la expresión y las palabras, cosa que no es el estilo de él. Pero aquí trató de ser académico y quirúrgico. Und kommentieren, und bis dahin ist der Fantasie vieler, die sich daran beteiligen wollen, keine Grenzen gesetzt, aber die Finanzminister kommentieren es nicht. Sie haben betont, dass Frau Lagarde... Aquí dijo: esperamos que la Troika pueda finalizar el trabajo en Grecia y que pueda venir con un reporte. Tenemos que basarnos en la realidad, no en las fantasías, y como ministro de Finanzas yo no comentaría nada sobre esto. No hay instrumento no es el instrumento de volver a comprar bonos, no hay duda. El ministro de Finanzas tiene un problema, y es que tiene que tomar decisiones que son difíciles. Y como leíamos esta mañana, el señor Asmussen ha tratado de hacer comentarios que puedan traer tranquilidad, pero Asmussen ha evaluado, junto con el secretario de Finanzas y el Ministerio, la estimación de lo que tenemos que hacer en el Banco Central Europeo, y diría que estudiaremos muy a fondo la situación antes de hacer un comentario sobre la pregunta que me han hecho. La pregunta involucraba también a la situación en la propia Alemania, ¿no? Schäuble, como de costumbre, es uno de los que da la cara y comenta, pero el Fondo Monetario Internacional advierte desequilibrios serios en los países emergentes en medio de la crisis. Las políticas monetarias cómodas pueden provocar grandes flujos de capitales hacia las economías emergentes y conducir a la formación de una burbuja financiera en los precios de ciertos activos y al nacimiento de desequilibrios financieros. En la foto de familia aquí estaba el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, con el ministro japonés, Koriki Yojima, el viceministro chino de Finanzas, Xu Guanyao, el titular del Comité Polaco del Banco Central, gobernador Marek Belka. Aquí estaba toda la familia, todos los conspicuos y los no tanto, ¿no? Jim Yong Kim dijo: estamos muy impresionados con la forma en que hemos ido a través de esta situación tan difícil. Ha habido gente que ha dado bastante apoyo en esto, y los actuales gobiernos son especialmente dedicados a darle fe y credibilidad a la medida que estamos tomando, y a través de las cuales esperamos incluso mayores reformas, dijo.
right there in the third row. Dijo que el organismo, la seguridad alimentaria, el organismo se refería al Banco Mundial, y la reducción de la pobreza son la prioridad. Enfatizó que la situación financiera del banco es bastante sostenible y que está en condiciones de intervenir a petición de sus miembros. Luego, en Schelle, Germany, Alemania, la canciller alemana dijo: honestamente estoy aliviada, creo que puedo volver a casa, la gente puede continuar demostrando, aunque no haya mucho uso de estas demostraciones, no creo que vayan a ir a la cárcel, y me gusta esto, la gente se le debe permitir que manifieste, ¿no?, que proteste. Puedo manejar eso. He vivido 34 años en un país donde no se permitía hacer protestas, haciendo referencia a que ella era de Europa Oriental. Y esto por lo que estoy diciendo aquí, que cada uno debe tener su opinión, sin que se le fuerce. Y esto es para decirles que vamos a proceder con lo que creemos, asumiremos las consecuencias, y esto es la democracia. Nosotros nos reunimos para hablar de la verdad, y pienso que también debemos tener socios en los que podamos confiar. Y diciendo esto, la mejor seguridad, me temo, es la forma tradicional alemana, ¿no? Adaptar la realidad, trabajar sobre ella. Yo no diría que esto es aplicable a todos, pero el crecimiento es lo que nos va a llevar a estar más de acuerdo con lo que hemos firmado, los acuerdos. Y estoy profundamente convencida de que continuaremos luchando por una mejor Europa cada día. En esto, obviamente, con un gran sentido político, suavizó la postura y descartó una moratoria que consideraba inevitable para Grecia, ¿no? Y hubo un enfoque mucho más conciliatorio por parte de la canciller. Y Wolfgang Schäuble, uno de los más severos críticos de Grecia, dijo en Singapur que el país no va hacia la bancarrota, reconociendo el esfuerzo de Atenas. Aquí, precisamente en Atenas, estaba saliendo la troika en pleno, ¿no? Titular de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, el del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, que a su vez se habían reunido con los representantes del gobierno. Grecia no ve probable un acuerdo con la Troika antes del Consejo Europeo. El ministro de Finanzas de Grecia, Yannis Stournaras, ha señalado que no ve probable que el gobierno heleno concluya negociaciones con la Troika, que va y viene todos los días, como le hemos mostrado infaltablemente y puntualmente. En declaraciones a los medios, tras reunirse con el primer ministro griego Antonis Samaras para analizar la negociación con la Troika, Stournaras descartó que las conversaciones continuaran hasta la cumbre y después de ella, y no concluirán antes del 18 de octubre, el plazo que se había marcado Samaras. Mientras tanto, en Madrid, los indignados, aquellos mayores, los jubilados, han dicho que, aunque todos están bastante mal, y aunque les afecte, ellos apoyan la huelga de los trabajadores. Los mayores, 15 millones, los apoyos de los rebajadores en lucha. José García, un desempleado, Ángeles, una desempleada, y Emilio Hernás, un estudiante, nos darán opinión de la purga por la que están pasando. Nosotros no debemos esa deuda y no la vamos a pagar. Y nosotros pagamos lo que ellos se están derrochando. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? ¿Esto es democracia? ¿Esto qué? Esto vamos, es un tomar justo, hombre. Esto tiene que caer, pero ya, o sea, quitarse de ahí. También hubo cacerolazo en Portugal contra los recortes en el presupuesto de cultura y de salud. Todo el típico paquetazo neoliberal. Una deuda que es privada, así de claro. No quiero pagar una cosa que yo no me he comprometido. No quiero que me rescaten. No estoy de acuerdo. Seguimos en España y el cacerolazo institucional fue contra todo el gobierno y toda la doctrina neoliberal. Están viviendo a costa de nosotros, están llevando nuestro dinero y luego no hacen nada con todos los recortes, no hacen nada con ello, no nos ayudan. Esa huelga no es nuestra, no la debemos y no la pagamos. Ninguno de nosotros presionó a los bancos para prestar enormes sumas de dinero a especuladores inmobiliarios codiciosos. No obstante, se nos está pidiendo que paguemos por los errores de otros. Así lo dijo una funcionaria, María Costa,
Con la tasa de desempleo cercana al 25%, los jóvenes son los que llevan la peor parte. Y los jubilados ni se digan. Mientras tanto, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que parece estar sordo, sigue presionando para que el Banco Central Europeo intervenga en el mercado secundario para reducir los costos de préstamos de España. Pero el Banco Central insiste en que el país debe primero solicitar formalmente la ayuda financiera y él no quiere asumir ese costo político. Por supuesto, esto es Madrid y la cosa se pone más ruidosa y creativa y con menos pelos en la lengua y con menos ropa en el cuerpo. Ya en Portugal se habla de la esperada huelga general. Lisboa, y este ha sido el fin de semana y todas las jornadas en que ha podido manifestarse. Miles y miles de personas para protestar por los recortes del gobierno de centro-derecha, mientras el presidente Aníbal Cavaco Silva, nada. E que certamente todos devem se unir e todos devem realmente juntar-se a todas as iniciativas que se façam para, tendo em vista, derrubar o governo que está iminente para todos os efeitos. Suficiente de esta creciente explotación, es tiempo de que el gobierno se vaya. Los portugueses estamos en una situación muy delicada. Todo lo que queremos es hacer todo lo posible para tumbar este gobierno. Y su caída es inminente. Esta profesora dice, estoy desempleada, estoy pasándola muy mal, las medidas de este gobierno nos llevan cada vez más abajo. La estudiante Andrea decía, estoy luchando por mi futuro y no quiero tener que irme de Portugal. Estamos hartos de hipócritas, usurpadores, lacayos, sádicos, todos los argumentos en un acrónimo a favor de los que protestan, pero nada a favor del gobierno. El titular de la Confederación General de Trabajadores Portugueses, Armenio Carlos, dijo, esta marcha confirma que la CGTP, lo que siempre hemos dicho, estamos contra la precariedad del desempleo, estamos hartos, continuaremos luchando por la causa de los trabajadores y no por las compañías. Pelo direito ao trabalho com direitos, contra o desemprego e a precariedade, vai continuar todos os dias nas empresas, ainda com mais força, com mais determinação e com mais coragem. Vamos a continuar con más coraje, más determinación. Seguirán las protestas. Bueno, esto ya es harina de otro costal. Esto es Londres y un templo histórico, ¿no? Y los Occupy London protestan al estilo de las Pussy Riot, pero esta vez en la Catedral de St. Paul, aquella que emergía entre las nubes de humo de los bombardeos de la Luftwaffe. Ahora recibió un ataque diferente. La Catedral de Londres... Y Occupy London hizo una protesta de 4 horas y concluyó después de que la policía urbana amenazara con detenerlas. Las activistas han asegurado en su Twitter que en el acto era también una muestra de solidaridad con las Pussy Riot de Moscú, 3 de cuyos miembros fueron condenadas el pasado mes de agosto para protagonizar una oración punk contra el presidente ruso Vladimir Putin en la iglesia del Cristo Salvador, la más importante catedral ortodoxa de Moscú. Miren la que armaron ahí en la Catedral de Londres. Por supuesto, el clásico órgano intentó no acompañarlas, sino taparlas. La protesta duró 4 horas.
Los responsables de St. Paul precisaron que las mujeres vestidas de blanco irrumpieron en el templo durante la oración de la tarde y empezaron a protestar a gritos contra la catedral y a leer fragmentos de la Biblia. Y aquí pusieron uno bien claro, ¿no? Expulsen a los mercaderes del templo. Algo que debería hacerse en todos los templos, ¿no? Discrepamos con la forma en que algunos manifestantes mantienen su conflicto en St. Paul, dijo la voz oficial. Una vez de consultar con nosotros sobre cómo podemos alcanzar juntos las reformas a que aspira mucha gente, incluida Occupy, así lo declaró el deán de la catedral, David Eisen. Portavoz de la Policía Urbana de Londres informó que las mujeres habían sido amenazadas de detención si no ponían fin a la protesta. El deán dijo que Occupy London emitió el domingo un comunicado conjunto. Vean esto estuvo muy bueno. Yo recordaba, y nos tocó transmitir la experiencia en casos anteriores. Esta es la experiencia de Joseph, el austríaco Felix Baumgarten, primer hombre en romper la barrera del sonido. ¿Cómo lo logró? Primero, en este globo, subió a más de 39 kilómetros. Y una vez allá, salió de esa cápsula espacial y con un traje de vuelo que es prácticamente de astronauta, bajó, por cierto, se le empañó totalmente el visor, lo cual alteró un poco el programa, hizo el saludo y se lanzó al espacio en un ambiente tan enrarecido. Debía asumir la posición delta, como una flecha, pero las cosas se le fueron de control y empezó a caer muy mal. Ahí podría haber llevado hasta un derrame cerebral en esas condiciones, pero sí logró lo que se proponía. No el más largo salto, aunque sí fue el de mayor altura, pero tuvo que abrir el paracaídas un poco antes. Pero sí logró algo que estaba previsto en esta experiencia, calculado científicamente, que con ese aire enrarecido, sin resistencia y con ese traje, podía llegar a superar la barrera del sonido en la caída. Y vaya que la superó. Superó los 1.324 kilómetros. Llegó a tierra, las pasó mal, ¿eh? Dijo, bueno, hubo un momento en que pensé, bueno, no puedo quedar mal con toda esta gente, ni puedo quedar mal con mi novia que me está viendo, pero trataré de batir un nuevo récord. Y sí lo logró, el de la mayor altura, y además es el primer hombre que sin ningún medio mecánico logra batir la barrera del sonido simplemente con un traje de vuelo. En 1960... Joseph William Kittinger, un médico y especialista de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, había hecho un salto desde 31.000 metros, alcanzó los 988 kilómetros antes de abrir el paracaídas a 5.500 metros de altitud. Este pudo haber roto todos los récords, incluyendo el de Kittinger, del cual recuerdo, porque en esa época estábamos en la Fuerza Aérea y fue realmente impresionante. Pero no logró mantener la posición delta, es decir, asumir la posición más aerodinámica posible de manera que el casco rompiera todo y los brazos quedaran en posición, y empezó a caer, como ustedes vieron, de una forma muy irregular. Consecuencia de esto, y voy a ver cómo están los mercados que no se vieron afectados, por cierto, con este récord, y los tengo aquí, muchas gracias, señor coordinador. Consecuencia de esto, sí hay un nuevo récord, y por primera vez, y este pasa a la historia, este caballero, llegando desde las alturas, ha logrado batir la barrera del sonido en caída libre. ¿Por qué? Porque hay tal enrarecimiento, prácticamente ausencia de aire a esas alturas, que se puede alcanzar esa velocidad sin que el roce y el calor lo desintegren. Difícil, pero lo logró. Veamos cómo están los mercados. El precio del petróleo venezolano estable a muy buen nivel, $102.12. El de la OPEP se mantiene bien, todavía sobre los 111,6 centavos. El Brent del Mar del Norte baja levemente, pero se mantiene por encima de los 113,7 centavos. El West Texas, que nos interesa, vuelve a subir, $91.61. El precio del oro baja levemente a 1.735 redondos la onza Troy, y el precio del cobre baja a 8.094 la tonelada. Baja levemente el quintal de café, que cierra a 160,95, y el precio del euro se mantiene a 1,29 respecto a la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. El canal de todos los venezolanos.
Yo vivo una patria nueva. Yo vivo una patria nueva. Una patria nueva. Con los créditos populares del Banco de Venezuela, que antes iban a las manos de grupos financieros, millares de venezolanos están mejorando sus vidas. Este es el caso de doña María López. Gracias al crédito compré el televisor de 42, la lavadora y la cocina que se la regalé a mi hijo al casado. Una ayuda demasiado para uno. Esta es la patria bolivariana, la patria nueva. ¿Sabías tú que en el estado Falcón, específicamente en Santa Cruz de Bucaral, se suma un nuevo Barrio Adentro 2? Constituye uno de los 20 centros que brindan atención gratuita a la comunidad, beneficiando alrededor de 20.000 habitantes. Barrio Adentro 2 consolida el sistema de salud en Venezuela. Un héroe no es el que vuela. Un héroe no tiene máscara, no está en las comiquitas. Un héroe no tiene superpoderes. El héroe que yo conozco está en todos lados. El héroe que yo conozco nos ama y lo amamos. Aquí hay un héroe y cumple sus misiones. Mira, Enrique, la generación de oro. Una muestra de donde nosotros estamos invirtiendo nuestra gota de petróleo. Ahí, en cada uno de esos atletas venezolanos que nos representan dignamente en el mundo. Por primera vez en Venezuela, nuestros atletas tienen y viven el apoyo que jamás tuvieron las generaciones anteriores. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por la dirección de correo o el número telefónico que ves en pantalla. Vive Caracas, tu capital. Diablo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y estos nos van a retrotraer a una etapa, no castiguemos el idioma, retrotraer a una etapa tan dramática que los que teníamos conciencia en esos años, y hablo de 1962, plena Guerra Fría, nunca podremos olvidar lo que se sentía en toda nuestra querida, contaminada y única. Estuvimos así de una guerra nuclear, es decir, la última guerra, ¿no? Allí se jugaban tres grandes protagonistas: Nikita Khrushchev, bloque soviético, época de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética llegaba hasta aquí, hasta la mitad de Berlín. Vaya que nos tocó eso en las maniobras de la OTAN en la Guerra Fría, se veía y se sentía aquello. Y Estados Unidos con otro protagonista histórico, John Fitzgerald Kennedy, que llevó la apuesta al máximo. Realmente hay mucho que estudiar todavía de hasta dónde se arriesgó. Y el otro gran protagonista, que es el que sigue con nosotros, vigente, lúcido, Fidel Castro, a 90 millas de la Florida. Ya habían logrado poner misiles y cargas nucleares en la isla. Bueno, de no haberse solucionado la cosa como se solucionó aquí, sinceramente no estaríamos hablando ahora, ¿no? Y el mundo sería otro, no sabemos si con nosotros a bordo. Esto suena apocalíptico, pero realmente había, como lo hay ahora, acumulación de armamento nuclear para destruir la humanidad 70, 80 veces. Y nunca, oigan bien, los que no vivieron esa época, nunca estuvimos tan cerca de un disparate, un Armagedón nuclear. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Fueron épocas donde nuestra querida, contaminada y única pudo haber quedado, a partir de aquí, sin habitantes o camino de estar sin habitantes. Y luego, tan contaminada como Fukushima. Los viejos vikingos de la Fuerza Naval estadounidense estaban en lucha, preparándose en condición de combate, aunque este era un modelo un poquito más, un Skyhawk de lo que se usaron en Vietnam, ¿no?
noble avioncito, el mismo que usaron los argentinos en las Malvinas, y aún así les dieron trabajo a los británicos. Todo el despliegue aeronaval de Estados Unidos en la zona, y todo el despliegue, este sí era el que mencioné, todo el despliegue y la fotografía aérea, que en ese momento era lo que se contaba con gran perfección y no con la calidad y cantidad de satélites que tenemos ahora, indicaban que en 1962 aparecían rastros evidentes con vuelos rasantes sobre Cuba y algunos no tan rasantes, con vuelos de altura pero riesgosos, con U-2 incluso, y alguien que apretó el botón y derribó uno de los aviones, demostraban, y por eso el gobierno en Estados Unidos se puso en estado de shock, miren quién va ahí. Guantánamo incluso dijeron, todos los que no tengan necesidad de estar allí, váyanse con su familia de vuelta a Estados Unidos, porque aquí viene la guerra. No se iban a salvar en Estados Unidos, ¿no? Pero sí mandaron de refuerzo más de 2.000 infantes de marina. La noche no tenía fin, se juntaba con el día en la Casa Blanca, y el presidente Kennedy saltó y dijo, hemos descubierto que hay no solo armamento nuclear en Cuba, sino que hay los misiles con los cuales pueden atacarnos. De todo equipamiento militar ofensivo enviado a Cuba. Allí puso un ultimátum y dijo, va la flota, va todo lo que tenemos, y tienen un tiempo perentorio para retirar todo lo que han puesto como armamento ofensivo allí. Khrushchev tuvo que responder. El hombre salvó las apariencias, dijo que iban, y al final, cuando la pulseada se puso realmente difícil y el ultimátum brutal que mandó Kennedy se iba a cumplir. La política de esta nación considerar a los misiles nucleares, tanto en Cuba como en cualquier otra nación del hemisferio occidental, como un ataque de Rusia a los Estados Unidos. Y esto llevará a nuestra inmediata respuesta sobre territorio de Rusia. A partir de ahí, nunca estuvimos más cerca. Y los documentos desclasificados mostraron que el 27 de octubre un destructor estadounidense llegó a lanzar cargas de profundidad frente a las costas cubanas que casi accidentalmente estallaron delante del casco de un submarino soviético que iba equipado con armamento nuclear. En las Naciones Unidas, el secretario de Estado para el momento presentó a la Stevenson tremendas y contundentes pruebas, puso contra la pared a los soviéticos en ese momento, porque no había una línea oficial de admitir cómo se manejaría eso. La Organización de Estados Americanos puso toda su unanimidad en plena Guerra Fría, que era casi automática, en apoyo a los Estados Unidos. Cuba, desde luego, no presente allí. Las legendarias 4 bocas antiaéreas que han dado que hablar hasta en el Congo, la movilización total y las tropas con un Fidel Castro que desafiaba al propio Nikita Khrushchev y exigía que no se diera marcha atrás ante la amenaza de Kennedy. Kennedy, exoficial naval, se la jugó toda y al final dieron marcha atrás los soviéticos, mostraron para que los aviones los tomaran el momento en que retiraban los misiles y las cabezas nucleares. Fue un momento como nunca de tensión internacional. Washington respondió con el bloqueo a la isla y exigió el retiro de los misiles. No a la paz a expensas de la libertad, sino ambos, paz y libertad, aquí en este hemisferio y esperamos que en todo el mundo. Con la voluntad de Dios, esa meta será alcanzada. Esto no fue solo el episodio más peligroso de la Guerra Fría. Fue el episodio más peligroso de la historia de la humanidad. Solo sobrevive Fidel. Donde está el Monte de las Banderas. Y este es el lugar, a nuestra espalda, donde se producen las grandes concentraciones, a veces 1 millón de personas, y donde todo el mundo hace sonar su claxon para protestar, porque estamos en el epicentro de las protestas. Eso es lo que se llama la tribuna antiimperialista, una gigantesca pantalla con apoyo audiovisual muy moderno, amplificación, números musicales de todo tipo, actos, discursos, masiva concurrencia. Y aquí tenemos el bosque de banderas, llamado aquí el Monte de las Banderas, con una frase de José Martí que dice: el que a la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Eso es de los versos libres, Yugo y Estrella, de José Martí.
Y el 24 de febrero del 2006, año de la revolución energética en Cuba, se impuso aquí una gigantesca placa al pie del Monte de Banderas que dice: sirva este Monte de Banderas como respuesta del pueblo de Cuba a la torpe soberbia del gobierno de los Estados Unidos. 138 banderas cubanas ondearán dignas frente a los ojos del imperio para recordarle desde hoy cada uno de los años de lucha del pueblo cubano cuando nuestros padres fundadores dieron el grito de independencia en 1868. Como entonces, ante la sombra luminosa de este gran monte de banderas, continuamos peleando como hombres y mujeres libres. 24 de febrero de 2006, año de la revolución energética en Cuba. Comienza ya la concentración en la tribuna antiimperialista y a la espalda de nuestra cámara vamos a mostrarles por qué es el epicentro. Exactamente enfrente está el edificio blindado de lo que fue la embajada, ahora oficina de intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, desde donde sin lugar a duda nos están observando en este momento. Algunos dicen que en el penthouse hay un bar donde se hace muchas cosas fuera de hora de trabajo, aunque allí se trabaja obviamente intensamente todas las horas del día, en un área tan sensible como Cuba y La Habana. Y otros dicen que allí está el mascarón de proa del Maine. Es una de las versiones. Nosotros vimos uno al fondo del césped en la residencia de la embajada hace muchos años, que decían que era el mascarón de proa del Maine. En todo caso, este es el epicentro. La tribuna antiimperialista frente a la oficina de intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y el bosque de banderas cubanas como respuesta a la situación planteada, que aún no tiene una solución cercana a la vista, pero sí imaginable en el tiempo. Desde La Habana, Cuba, con los acontecimientos en pleno desarrollo, el equipo Dossier, y les habló Walter Martínez. Tenemos mucho más que mostrarles sobre esto, ¿eh? Pero esa era una notica que habíamos hecho en nuestra reciente visita a La Habana, y era un cierre que se ha transformado en una apertura de lo que estamos preparando hoy, porque hemos recibido algunas informaciones muy interesantes. Permítanme contarles cómo estaba el clima mundial en ese momento. Por ejemplo, el día 14 de octubre del 62, cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirmaron la presencia de misiles soviéticos en Cuba, se echó a andar el cronómetro que se acercaría a la humanidad al borde de la confrontación nuclear. Nunca estuvimos tan cerca. Las horas más largas de la Guerra Fría, los equipos de gobierno de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de Cuba sostenían reuniones día y noche, se intercambiaban comunicados, se emitían advertencias y había enfrentamientos en todos los foros diplomáticos. Mientras tanto, los buques soviéticos navegaban rumbo al bloqueo naval estadounidense impuesto alrededor de la isla de Cuba. Y sobre ese particular quiero darles 2 minutos. El 14 de octubre, desde la primera hora de la mañana, un avión espía del tipo U-2 de la Fuerza Aérea Estadounidense sobrevuela la parte occidental de Cuba de sur a norte. Se trata de la primera misión del Comando Aéreo Estratégico, después de recibir la autorización de estos vuelos de reconocimiento por la CIA. Estados Unidos sospechaba de la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba. La Unión Soviética repetidamente lo había negado. Y el piloto de la aeronave, el mayor Richard Heiser, toma las fotografías que confirman las sospechas de Washington y que servían después para que el representante estadounidense se comiera al representante soviético en una dramática reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y el 15 de octubre, el Centro de Interpretación Fotográfica Nacional de Washington analiza las fotografías e identifica los componentes de misiles balísticos de mediano alcance en San Cristóbal. Altos funcionarios de gobierno son informados de los descubrimientos, pero el consejero de Seguridad Nacional, George Bondi, decide esperar hasta el próximo día para informarle a Kennedy. Kennedy luego hace la apuesta más grande de la historia. Y ahí estuvieron, como dijo uno de los personajes del momento, de nivel del tipo secretario de Estado, había 2 tipos mirándose cara a cara y el otro parpadeó. Bueno, gracias a que el otro parpadeó y era Nikita Khrushchev, estamos ahora hablando
y hemos sobrevivido en nuestra querida, contaminada y única. Veamos los acontecimientos y recordemos Sol dónde estaban cenital, esos misiles. Lo que quiere decir lo que en la época de la colonia se llamaba aquí, en estas fortalezas, un sol de castigo. Pero con todo y eso, la fuerte brisa del mar que viene de la entrada del puerto de La Habana compensa algo. Todo esto para decirles que estamos ante los protagonistas de una de las crisis más difíciles de la historia contemporánea, la crisis de los misiles, cuando nunca estuvimos tan cerca de una guerra nuclear que hubiera acabado con lo que hoy conocemos como civilización. Y eso fue en la época de la ex Unión Soviética y el gobierno de John Fitzgerald Kennedy en Washington. Los misiles están aquí, y estos son los acontecimientos en pleno desarrollo. Las Cuatro Bocas no eran mucha defensa. Normal, porque amábamos la revolución como la amamos aún, y Fidel era el todo para nosotros, y como él estaba donde quiera, entonces no teníamos temor. ¿Comprende? Visible, cerca, estaban las cañoneras americanas, allá en el horizonte, no sé cuántas millas náuticas, pero sí eran visibles, se veían desde lejos aquí de una forma amenazante, y eso, la gente seguía pescando, tomando y enamorando en el malecón. Por eso te digo que la gente no tenía miedo. El malecón estaba realmente tomado militarmente. Sobre todo los emplazamientos antiaéreos, sobre todo la zona de emplazamiento antiaérea, eso estaba bien cercado, bien determinado por lo que es las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas fueron movilizadas en el mayor estado de alerta que se recuerde. Luego tuvimos la oportunidad de encontrar al único protagonista sobreviviente que nos contó, por supuesto que no iban a hacer zapping. Congelamos la historia en el año 62, la crisis de los misiles, que si no se hubiera solucionado, no estaríamos ustedes de ese lado del receptor y nosotros aquí. Y aquí está el protagonista principal. Un superviviente. Somos todos un supervivientes. Un tipo que vivió aquella experiencia. Le ayudo. Estábamos hablando que iba a decir que eso es sola mentira. Se dijo que no había arma a partir de las intenciones. Sun Tzu dijo que la guerra era el arte del engaño, ¿no? Se dijo que no había arma. Pero la guerra en combate, tú no le vas a decir para dónde vas a disparar, aquí o allá, pero la guerra tiene que tener una justificación. La mentira se ha empleado muchas veces. Nosotros, por suerte, no la hemos empleado nunca. Y por suerte hemos podido ver también los resultados de actuar con la verdad. Yo puedo no decirte algo, no te digo una mentira. Pero bien, las prácticas son las prácticas de la época de Maquiavelo, que se convirtió además en consejero de los príncipes. Un libro prohibido en su colegio y en mi colegio. Bueno, estaba en mi colegio el index. No estaba ni ese libro, tú tuviste el privilegio. No, estaba en el index, sabíamos que existía. En ninguna biblioteca de donde que yo estudié estaba ese libro, ni otros muchos. Pero bien, usaron la mentira al hablar en este sentido, y yo lo he dicho públicamente, al decir que no eran estrategias. Eso de elaborar una teoría en base a que si tú tienes intención de tirar o no, un revólver no es un arma. No, porque tú no tienes intención de matar a nadie. El arma en sí, objetivamente, es un arma estratégica. Más por la rapidez con que podía alcanzar centros y porque equilibraba desventajas. Tenían todo el derecho del mundo los soviéticos. No estaban haciendo nada contra la ley. Ahí donde fue un fallo. Kennedy creyó sinceramente en lo que le decía, no hay armas estratégicas. Pero el U-2, claro, dejan volar el U-2, no se lo impiden, que eso es lo que no es, retrata allí, y tuvieron una ventaja, conocían el secreto durante varios días. Cuando se dieron cuenta que aquellas edificaciones eran para instalaciones de ese tipo, vieron incluso algunos cohetes, porque son instalaciones donde se pone en nuestros archivos tenemos cohete, el video, más el combustible, más las cabezas nucleares. Y había una cantidad y los elevadores, los lanzadores. Sí, entonces dejan volar
Si hacen uso de su derecho, actúan con firmeza, hacen lo que hicieron allá, no pueden volar. Hasta incluso lo puedo advertir, oiga, no pueden volar. Todo dentro de la... No pueden volar sobre Cuba. Sí, no pueden volar. Si quieren volar sobre la capital, no pueden volar, en 2 palabras, sobre ningún lugar, porque tú no puedes aceptar los derechos a media. Entonces, no hicieron, lo retrasaron. Ahí le dieron una tremenda ventaja al adversario, que conocía la instalación y maniobró. Y realmente Kennedy actuó con capacidad, fue inteligente, se movieron el terreno diplomático, todo preparado. Cuando él citó una conferencia, que tal día yo adiviné de inmediato que se iba a referir a eso. No perdí ni un minuto, instrucciones de orden de movilización total. Alerta de combate, se movilizaron todas las fuerzas, toda la artillería, eran cientos de miles de hombres. De acuerdo con las normas de la lucha convencional de entonces, todo eso ha cambiado. Ya, ¿qué es lo que ha cambiado el mundo? Tú te imaginas, en estos años, ¿verdad? Y entonces, cuando de repente empiezan a volar, como el U-2 está volando, yo le digo le doy mi opinión, el mando soviético que se reúne conmigo, le digo, bueno, yo le di mi opinión, que no se podía hacer eso, que no debía permitirse eso, y que si volaban rasante, nosotros íbamos a disparar contra cualquier avión que volara rasante para disminuir las posibilidades de que destruyeran los cohetes tierra-aire en vuelo rasante. Entonces dimos nuestra opinión y efectivamente ese día, bueno, ya estaban empezando a hacer los vuelos rasantes, le habían permitido aquello, ensayaron esto y nosotros dimos la orden de disparar. Fue precisamente... Hay una leyenda que dicen que usted apretó el disparador de un... Orden a nuestra artillería, a los soviéticos le dijimos nuestro punto de vista, nuestro criterio de que no debía permitirse que volaran. Ellos manejaban esos cohetes, nosotros no. O sea, teníamos la otra. Y ese día, cuando comenzaron a volar aviones, abrió fuego la artillería nuestra donde quiera que se apareció un avión. Porque en medio de la crisis ya, la crisis se produce cuando descubren con eso. Y en medio de la crisis ya casi hacían lo que le daban la gana. Y nosotros... Estaba el debate internacional, Naciones Unidas, etcétera, la parte política y pública entre los 2 países. Y entonces nosotros nunca negamos, nunca hicimos una declaración si las armas eran ofensivas o no. Sino nosotros teníamos derecho a tener el armamento considerablemente indispensable como todos los demás países, con derecho. Ya hoy cuestionado, ya los países les pretenden prohibir que tengan armas. Hasta de infantería, mire el escándalo que tratan de armar, porque Venezuela compra armamento de infantería, no cohetes, ni superaviones. Bueno, nuestros fusiles tienen medio siglo de uso. Bueno, yo lo he escuchado, habló presidente. Pero 100.000, que es lo que se va a comprar ahora, no es suficiente para la reserva previa. Es increíble que pretendan impedir que los países dispongan de fusiles. Es el colmo ya. Entonces nosotros le voy a contar con su permiso le voy a contar una por otra. Los U-2 actualizados, modificados, siguen volando. Un F-16 nuestro interceptó hace algún tiempo un U-2 sobre el Golfo de Venezuela. Y nadie me lo puede negar porque yo vi la película de bordo tomada por el F-16 y hablé con el piloto. Obviamente no había intenciones de derribarlo, pero sí fue interceptado. Ellos volaban 30 kilómetros, yo ignoro el alcance que tiene la aviación de fue F-16. Algo más de 40.000 pies. Algo más, estaba muy cómodo el hombre. Él podía volar más alto. Sí, estaba muy cómodo. 40.000 pies, 45.000 pies. 45.000 metros, 14.000 metros. Sí, 14.000. Ellos volaban ya el F-16 sobre estaba Cuba crítico. a 30 kilómetros. No, tremendo, dejaban unas... ¿Cómo a 30 kilómetros? Me acaba de decir que era rasante. 30, no, a los 2 podían alcanzar aquella, retrataron aquella de los 30. Son 2 historias. Tenemos las fotos. Claro. Y entonces, así... En ese momento, y advertido ellos, le dijimos que abriríamos fuego. Y efectivamente, por la mañana, todas nuestras antiaéreas, por donde quiera que pasó un avión,
intento de vuelo rasante. ¿Cómo percibía usted a Kennedy? Primer presidente católico en la Casa Blanca, hombre partidario de la justicia social. Si me deja terminar esto, te puedo decir mejor. Importante. Nadie apretó botón. Nosotros dimos la orden de disparar a nuestra artillería. ¿Comprende? Es decir, ustedes no tenían control de los misiles. Los cohetes, pero eran aviones que lo derribaban, hasta que da lo mismo uno o dos. Que... No, seguramente vendría a lo mejor un contraataque, pero no podíamos dejar que volara. Y entonces ellos, un soviético allá en Oriente, uno o dos que volaba de un extremo a otro, y en cuestión de minutos, nadie sabe, se entusiasmó él o algo, un jefe allí local, alguien que a lo mejor reaccionó con mucha vergüenza, con mucha dignidad, y vio que los artilleros estaban disparando contra los vuelos rasantes, y hizo así, psst, y disparó el cohete. Claro, los que volaban rasantes cuando vieron fuego de artillería son aviones muy rápidos, no son fáciles de derribar incluso con las vías, no. Es más fácil de derribar con los cohetes, mucho más preciso. En aquel tiempo hay muchos cambios, tácticas, contratácticas, todo eso, y mejoras y contramejoras. Y entonces así es como se derriba el U-2, el 28. Y fue el momento más difícil de la crisis. Yo no pude haber apretado ningún botón, pero asumo la responsabilidad. Pienso que fue absolutamente correcto, de que ordenamos abrir fuego a la artillería contra los aviones en vuelo rasante. No podíamos ordenarlo. Si lo hubiéramos tenido antes, no vuela el U-2. Pero nosotros ni sabíamos, había 13 años de triunfo de la revolución, después costó mucho tiempo aprender el manejo de todas esas armas. Pero esa es la historia real. Y estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste, por eso tenía que explicarte estos antecedentes para que se entiendan, y que no estoy eludiendo. Así con más detalle, pero bueno, tal vez antes no haya dado así públicamente con esos detalles. Le agradecemos. Gracias a tu pregunta. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos. Esta es la historia en pleno desarrollo. La historia nos llevó después a poder decir, estos dos hombres a los que gustaba ir de cacería, a los que decidían las cosas desde su posición antagónica, se marchan las armas estratégicas, pudieron pero haber todas tomado las otra demás decisión. armas, todas las demás armas permanecen en nuestro país. Esa fue la respuesta final desafiante de parte de Fidel Castro cuando dijo, todas las armas estratégicas se retiran. La decisión la habían tomado en buena hora, si no, no estaríamos aquí haciendo este programa, Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy. Pero digo, todas las otras se quedan aquí en este país. Y por supuesto, a partir de ahí se escribió otra historia con un poco más de oxígeno, con un poco más de tranquilidad. Pero todos los que tuvimos uso de razón en esa época, supimos que el futuro de nuestra querida, contaminada y única pasó por aquí, y ciertamente de los tres grandes protagonistas, Nikita Khrushchev, John Fitzgerald Kennedy, que subió las apuestas hasta un punto que nadie esperaba del lado soviético, con un joven aparentemente sin experiencia presidente, fue el gran ganador de esta apuesta, y de todos aquellos, el que sigue en pie para todavía escribir la historia, y la está escribiendo, es el doctor Fidel Castro Ruz. Como bien dijo uno de los grandes protagonistas, estuvieron dos tipos mirándose cara a cara y uno de ellos pestañeó. Si no hubiera sido por este pestañeo, nuestra querida, contaminada y única nave espacial sería otra, y probablemente no estaríamos aquí compartiendo con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo y aquellos de la historia que nos dan una lección en este momento. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias al trabajo voluntario,
El gobierno bolivariano, de la mano de los consejos comunales, los docentes, obreros y estudiantes en general, se activan durante las vacaciones para que niñas, niños y jóvenes reciban el año escolar en espacios seguros, confortables y dignos.